buenos días, bienvenidos a todos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, y esta semana, la semana próxima, empieza el Festival de Literatura de Buenos Aires. Siempre vuelven los eventos, ¿no? Eventos de tantos años que estos últimos años se complicaron bastante y vuelven presenciales y con toda la fuerza. Vamos a hablar con sus organizadoras en el último bloque para que ya vayan preparando la agenda de todos los eventos que va a haber alrededor del Festival de Literatura. Y tenemos en el programa dos excelentes escritoras, Clara Obligado, escritora argentina que vive en Madrid hace muchos años, nos visita con su último libro, Todo lo que crece, naturaleza y escritura. Y tengo otros libros más de ella que han ido apareciendo el año pasado y no había venido al programa, así que si tenemos tiempo vamos a leer un poquito de todo esto, un poquito vamos a hablar de los tres libros. Y empezamos con una escritora argentina muy conocida por todos ustedes, que también acaba de publicar un nuevo libro de cuentos, excelente libro de cuentos, ahí la presentamos. Ana María Shua nació en Buenos Aires en 1951. Escritora, es autora de varios libros de cuentos y novelas, entre ellos Los amores de Laurita, El peso de la tentación, La muerte como efecto secundario, Que tengas una vida interesante e Hija. Sirena de Río es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Sirena de Río, último libro, gran libro. Vamos a empezar por decir las cosas como son. Gran libro de cuentos de Ana María Shua, que está acá con nosotros. Y bueno, yo no sé por dónde empezar, porque es riquísimo este libro y tiene muchas cosas. Está dividido en 3 partes. Contá un poquito vos, ¿por qué están esto? Hay cuentos, sobre todo en la primera parte, que yo ya había leído, ya se habían publicado no sé dónde, pero los había leído. Por ejemplo, el primero, ¿no? Sí, a ver. Encuentro con Silvia. Encuentro con Silvia. Sí. Te cuento. Estos son cuentos que yo escribí a lo largo de muchos años. Son todos inéditos en el sentido de que nunca fueron publicados en otro libro. Pero libro. Sí, algunos fueron publicados en revistas. Sí. Por ejemplo, varios fueron publicados en Viva, en la revista de Clarín. La revista de Clarín. Claro. Yo no sé dónde lo leí, pero lo había leído. Es un cuento excelente. Y Encuentro con Silvia, pero en otro formato, mucho más cortito y no con ese laburo. Sí fue publicado en una antología también. Claro, por ahí lo leíste ahí. Es posible, nunca me voy a acordar. Claro, lo mismo me pasó con el de, no me acuerdo el título, pero el que transcurre con el psicoanalista. Ese es totalmente inédito y no se publicó en ningún lado. Yo lo leí en ningún lado. No. ¿Me lo habrás contado un día? Te lo conté. Me lo contó también, que pensé que lo había leído. Te lo conté. Te conté la historia, porque es una historia real. Este libro, entre otras cosas, tiene la característica de que tiene varios cuentos muy autobiográficos, como ese. Bueno, y mucho más también, diría yo. Espero, bueno, ojalá. Bueno, no quiero ir tan rápido, pero la última parte, pues está dividido en 3 partes, dijimos. Y la última creo que... ¿Cómo le pusieron de Casi título? crónicas. Casi crónicas, porque ahí uno ve, ya se sabe, los límites son muy difusos, que es un cuento, que es una crónica. Claro, tal cual, seguro. Toman episodios reales. Pero ninguno de estos es una verdadera crónica, son cuentos. Son cuentos. Pero sí. Hay un momento donde toma muchos episodios toma reales, mucho y jugás también con eso, porque nombrás lo divertido personas. es que, por ejemplo, el que más parece una crónica, que es el del hospital público, nunca sucedió. Nunca estuve ahí. ¿El último decís? No, hay uno que se llama Hospital Público, que está en las Casi Crónicas, que es, digamos... Porque merecen estos yo cuento cuentos, lo que me vamos pasó. a charlar un poco de varios de ellos. Bueno, Hospital Público. Claro, cuento lo que me pasó un día que fui a una sala de guardia y me quedé 24 horas en una sala de guardia y todas las cosas que sucedieron allí. Y eso no pasó nunca. Eso nunca sucedió. Sí. Claro, pero hay otros... Hay otros que sí. Un canto a la vida es la historia de una enfermedad gravísima que tuve hace 20 años.
Y sí, es muy autobiográfico y sí sucedió. Sí. Y está contado de una manera muy cruda, pero muy conmovedora también. Bueno, qué suerte que pienses así. Yo tuve muchísimas dudas. Me imagino. Claro. Porque, digamos, ese cuento está construido también a partir de un texto que yo escribí en ese momento, mientras estaba enferma. Claro, es la parte que aparece en Bastardilla. Mientras pude escribir, porque, bueno, la quimio me barrió rápidamente y se terminó la literatura. Seguro. Pero sí. Pero retomás eso y esas partes están en Bastardilla, ¿no es cierto? Sí, claro. Se llama Un canto a la vida. Está contado con lujo de detalles. En un momento decís, no me olvido del lector o algo así. Claro. Que me llamó mucho la atención, ¿no? Todo sos lo una que escritora y está pensando constantemente. Es la que lo que uno escribe es para leer, claro. Claro, bueno, seguro. No todo el mundo se acuerda de eso cuando escribe, que es para que alguien lo lea. Todo lo que uno escribe es para que alguien lo lea. Por eso lo que no es para leer, no lo escribas. Claro, porque queda ahí. Sí, queda. Alguien lo va a leer alguna vez. En esta misma sección del libro, Casi Crónicas, hay una que se llama El largo verano del 56. Acá hay una cosa generacional que nos une. Sí. Porque uno se acuerda bien, la epidemia de polio, éramos chicas. Yo también me quedé en Mar del Plata, con mi familia nos quedamos en Mar del Plata. Claro, todos los que podían se quedaban en su lugar de veraneo, no, pues, con tal de no volver a la ciudad. Y nos acordamos de todo eso, nos acordamos porque Seguro. Era como una cosa extraordinaria que nos estaba pasando, ¿no? Tal cual, como se van a acordar las generaciones que pasaron por la pandemia. Sí, seguro. Claro. Ahora, vos en este entrevistás a una persona más anciana que la mayor cuando esto pasó, como para buscar testimonios y recuerdos. ¿Eso es cierto? No. Claro. Eso es inventado. El anciano también. es inventado. El anciano es inventado, claro. Y su pareja también. ¿Qué importancia tiene? Me dirán, pero bueno. Claro. No, bueno, uno tiene curiosidad, porque como porque estamos constantemente mezclando. Son casi crónicas, pero no son crónicas. No son crónicas, pero también son retratos de época, como esto que decíamos recién. Hay otro que se llama Técnicas Modernas, que habla de los conflictos sexuales que teníamos en nuestra adolescencia, que no son los mismos de los que tienen ahora. En absoluto. Chicas, ¿no? Y de un libro que era como una Biblia de mi generación. Yo no conocía ese libro. Que eran Las técnicas sexuales modernas de Robert Street. Muchas de mis amigas lo leyeron. Lo leyeron y se acuerdan. Sus novios. Yo no sabía nada de esto. Sí. Lo rastreé y lo encontré, ¿no? Para escribir este cuento. Claro, porque están mechadas, ¿no? Lo que pasa... Sí, lo conseguí en Mercado Libre. Las técnicas sexuales modernas. Sí, porque la verdad es que las cosas que decía ese libro, leídas hoy, son tan disparatadas. Pero en ese momento, bueno, era lo que había. El novio debe tenerlo constantemente presente. Toda iniciativa y todo control están completamente en sus manos. Completamente. Así arranca Robert Street. Bueno, son excelentes, están muy trabajados, muy bien hechos y es muy atractivo, pienso, ese juego que haces entre realidad y ficción, ¿no? Yo pensaba, los límites de los géneros ya quedaron no se sabe dónde. Seguro. Me interesa más. Esa es la última parte. También hay una mezcla de fantásticos y realistas. Bueno. Que eso es muy argentino, ¿no es cierto? Bueno, hay una tradición muy grande, claro. ¿no es cierto?, de cuento fantástico. Pero de es la el que le da título al esa. libro, Sirena de Río. Claro. Sirena de Río. Una sirena vieja, fea. Sí, pobre sirena, una sirena cordobesa. Además, ¿qué dirán los cordobeses de todo esto? Claro. Bueno, y en la primera parte, que se llama Frágiles y Valientes, ¿qué une estos cuentos? A ver, ¿cómo puedo decir? Encuentro con Silvia. Los personajes, de algún modo, por eso le puse Frágiles y Valientes, ¿no? La personalidad de los personajes. Unos días en la playa son en realidad en un geriátrico. En un geriátrico, sí, es una señora que la internan en un geriátrico, pero bueno, le da vergüenza. No es un geriátrico, es más bien un centro de salud mental. Como le da mucha vergüenza, le cuenta a sus amigas que se va a pasar unos días en la playa. Sí. Y cuando vuelve, porque justamente no es un geriátrico, bueno,
les tiene que contar las cosas que hizo en la playa. Y se las cuenta, ¿no? Sí, se las arregla muy bien. Sí, es una señora muy encantadora. El miedo y el amor. De historia. El miedo y el amor también toma un hecho, lamentablemente, que sucedió bastante, que son anónimos. Claro, extorsiones falsos, ¿no? Sí, los secuestros virtuales. Secuestra, eso no me salía la palabra. Claro, los secuestros virtuales. Ahí no se llega al secuestro virtual pero es lo que le pasa a una pareja que sufre la primera parte del secuestro virtual, o sea, el ablandamiento para sacarle datos, que todos empiezan así. Sí, claro. Sí. Y bueno, como cortan casi por error, entonces, no tardan mucho en darse cuenta que fue lo que les pasó. Y en el medio es una pareja que se separa y entre el secuestro virtual de la hija se unen y se vuelven a separar. Claro, porque, era solo un momento. Era ese momento y nada más. Claro. Y hay otro que me gustó muchísimo que se llama Cuidar a un gato. Ah. Es sobre una muerte, ¿no? Sí. Sobre una muerte de la pareja. Sobre la muerte de una mujer y cómo su compañero se hace cargo del gato. Y de tantas otras cosas. Sí. Bueno, son cuentos excelentes. Y yo pensaba mientras los leía, me gustaron tanto, ¿qué influencia tienen de autores norteamericanos? De autores norteamericanos, de autores argentinos, de nuestra tradición de cuentistas, que es extraordinaria. Sí, pero no sé si la influencia directa, no sé, pensaba yo mientras lo leía, me hace acordar algunas cosas de Salinger, por ejemplo. Ojalá. Bueno, gran modelo a seguir. Claro. Pero a mí a veces me sorprende, porque hay autores que yo los escucho decir. Es complejo esto que voy a decir, pero lo voy a decir, a ver cómo sale. Bueno, hay una edad de plenitud, de crecimiento, el punto máximo al que llega un escritor y con los años puede empezar a decaer. Y yo veo con alegría que algunos autores contemporáneos míos se están superando a sí mismos en cada libro. Sacomano, por ejemplo, Ana, que acaba de sacar un libro, ya lo vamos a invitar pronto. Todavía no lo leí, no voy a decir nada. Ana María Yuga con este libro para mí se superó a sí misma. Qué lindo lo que decís, porque acá decimos lo que pensamos siempre. Entonces qué bien, ¿no es cierto? Porque muchos ya empiezan como a decaer y nada que ver. Acá para mí hay un crecimiento. Lo normal es que en algún momento se produce. Ese miedo se tiene, ¿no? Ese miedo se tiene. Uno tiene más que miedo, es como un conciencia de realidad, porque uno lo ve en autores extraordinarios y en autores mediocres y a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay un punto en que empiezan a bajar. Claro, uno empieza a bajar. Es una cosa natural. Bueno, acá no pasó eso, Todavía no. Todavía la peleo. Todavía nos da para unos libros más. Sí. No, pero de verdad, quiero que cuentes un poco el proceso de este libro. Bueno, no son años, claro, son mucho trabajo. Cuentos escritos a lo largo de muchos años. Algunos empezaron muy breves, porque algunos fueron escritos específicamente para un medio que me pedía X cantidad de palabras, y yo cumplía y lo hacía, en 3 páginas. Pero después, tomé todas esas cosas ya pensando en un libro. Y ahí pude darme el lujo de reescribir y de darle todo lo que yo necesitaba que tuviera esa situación, esos personajes. Y reescribir. A mí me gusta muchísimo reescribir. Me parece como la quinta esencia de la literatura, y en realidad es un trabajo mucho más sencillo que plantar la primera versión. Sacar algo de la nada es dificilísimo. ¿Y cómo reescribir surge? es relativamente Porque cada uno más tiene fácil. Su manera. Por ejemplo, Encuentro con Silvia, el primer cuento. De entrada ese cuento es fantástico. El tipo vuelve a Mar del Plata después de muchos años, se exilió, vive afuera, vuelve. También hay una cosa generacional muy marcada en ese cuento, pienso. Es un joven de los 70. Claro. Vuelve desencantado de muchas cosas. Y va a Mar del Plata, que es donde pasaba los veraneos. No quiero contar todos los cuentos, pero para que nos ubiquemos. Y entonces ya desde que empieza su recorrido por la Bristol,
y va caminando todo por la costa hasta Playa Grande, él va pensando, y ya desde ahí es provocativo y es atractivo de leer. Y después hay un acontecimiento que podemos contar o no, según quiera la autora. Claro. Bueno, eso parte de mi propia... Creo que me pide... Ese cuento empezó hace muchos años. Es uno de estos cuentos que tienen mucha historia y que fueron reescritos muchas veces. Claro, yo creo que lo había leído, pero yo creo que la primera parte, la reflexión primera, no sé si la había leído. No sé. Que le agrega mucho al cuento. Le agrega mucho al cuento. Entonces, quizás en la primera versión eso faltaba y había muchos elementos que no entraban porque simplemente no entraban en el espacio que había sido concedido. Claro. Después, y esta es una característica de este libro, ¿no? Que cada uno de los cuentos fue retrabajado muchas veces. Se ve. Entonces fue reescrito y le di todo lo que yo necesitaba que el cuento tuviera. Empezando por mi sensación personal acerca de lo que pasó con Mar del Plata, ¿no? De esa combinación de pena y maravilla, digamos. Maravilla porque Mar del Plata era un reducto de millonarios, de gente con mucho dinero y nadie más podía ir a Mar del Plata. Después el peronismo empezó con los sindicatos. Claro, y después fueron entrando los sindicatos y pues y ahora se volvió algo muy, muy popular, donde hay muchísima gente que se puede dar el lujo de veranear en Mar del Plata y no tiene poco dinero, son pobres. Y por otro lado, entonces esa es la parte de maravilla. Por otro lado, el choque de alguien que se fue del país durante muchos años y de repente vuelve y quiere volver a esa Mar del Plata de su infancia, y esa Mar del Plata de su infancia no está. No está más. Está copada por otra gente, por otro tipo de gente, por otra clase social, por la clase social que él luchó por defender o creía que estaba luchando por defender. Es complejo este cuento. Es muy complejo, porque es muy compleja la situación, la realidad, claro. Sí. Y bueno, tiene un encuentro a la altura del Torreón, que no lo vamos a contar. Bueno. Dejemos algún misterio, porque si no estamos un encuentro que le hace revivir su historia de adolescente. Sí, claro. Su adolescencia, su juventud. Sí. ¿Cómo surgen? Bueno, ese cuento, por ejemplo, porque también intervienen, y fundamentalmente las lecturas, ese cuento tiene mucho que ver, curiosamente, con Puerca Tierra, de John Berger. Incluso yo recordaba algo que me había golpeado muchísimo de Puerca Tierra y no tenía el libro, así que me lo compré otra vez para el Kindle, para el lector electrónico, así con un clic ya lo tenía y entonces pude releer eso que me había impresionado tanto, ¿no? La relación del personaje principal, el protagonista, uno de los cuentos de Puerca Tierra, ¿no? Con una mujer con la que se reencuentra después de muchos años, convertida en una especie de enana monstruosa. Pero era la verdadera en ese caso. Y en ese caso sí. Sí. Bueno, nada, sí, estamos generando suspense. ¿Cómo surgen en general los cuentos? Hay autores que dicen que es una imagen que les viene y desde ahí trabajan. Hay otros que es la historia, la anécdota. No sé, por ejemplo, con ese de cuidar un gato que te gustó. Sí. Casi todos me gustaron. Qué suerte. Bueno. Ojalá compartan lo que digo, pero casi todos. Ninguno me pareció malo. Hay algunos que me gustaron más que otros. Claro. Hay muchos que me gustaron mucho. Genial. Este del gato es buenísimo. Bueno, el de cuidar un gato, yo había tenido una experiencia personal con una gata mía que se enfermó y que me produjo, quizás por el momento en que sucedió y lo que me estaba pasando a mí, que realmente me movió el piso, ¿no? Hubo que operarla varias veces y fue una tortura espantosa para la gata y para mí. Y yo quería escribir sobre eso y lo intenté 1000 veces. Empecé cuentos que no servían para nada y no era eso lo que quería contar y
Y de pronto encontré el camino. Por medio de este vínculo, claro, que se el tipo que de muere, esta historia, y en realidad la historia, claro, la historia principal no es la historia de lo que le pasa al gato. No, por supuesto, es la otra. Es la otra. Pero es que ese pero lo juego, que le pasa al gato... Eso pasa mucho en el libro. Con el cuento que hablábamos recién también, el de Mar del Plata. Está esta reflexión sobre los cambios sociales y está la lo otra decía historia. Piglia, ¿no es cierto? Que en todo cuento es en realidad dos cuentos. Son ¿no? dos hay cuentos. Un cuento, claro, hay un cuento que corre por la superficie y otro cuento que corre por debajo. Bueno, pero eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Pero es que eso es un cuento, esa es la diferencia entre un cuento y una anécdota, creo yo. Un relato, sí, claro. Un cuento... tiene que decir algo más que lo que está contando. Tiene que hablar de alguna manera del mundo, de la vida. Tiene que intentar y fracasar, darle un sentido al caos de la realidad. Uh-huh. Nunca se logra, pero el cuento lo intenta. Sí. O por lo menos lo muestra, lo expone. Claro, sí. ¿Y con las novelas qué pasa? Las novelas tienen su momento. Ahora lo que me toca ahora a continuación es una novela. Porque ¿cómo es? ¿Uno y uno? ¿Cómo es? Sí, es novela, cuento, microrrelato y después novela otra vez. ¿Pero sale así o te lo planteas? No sale, me lo planteo y me obligo. Y me digo, ahora te sentás y escribís una novela. No te parás hasta que no salga la novela. ¿La última cuál fue? ¿Hija? Hija, sí. Que estuviste hace unos años, ya fue antes de la pandemia, años, ¿no? Sí, fue antes de la pandemia, en el 16 creo fue Hija. ¿Y desde ahí, en la pandemia te encerraste a escribir estos cuentos? ¿Cómo fue? Bueno, en el medio hubo La Guerra, un libro en microrelatos. Cierto. Sí. Y en la pandemia me dediqué a cocinar. Toda la primera parte me dediqué a cocinar. Vos eras de los autores, me estoy acordando, porque ya parece que hace 2 años de todo esto, ¿no? Sí. De los que no podían escribir al principio. Yo era de los que no podía escribir. Al principio estaba como muy choqueada y perturbada y realmente no podía escribir. Sí. Salí de eso con libros relativamente más fáciles, que no eran de mi invención, ¿no? Con un libro de biografías para chicos. Claro, haces antologías también. ¿Qué sé yo la cantidad de libros que tenés? Sí, tal cual, sí. Pero bueno, en este caso, es ese libro que era un encargo de un libro de biografías, Vidas Perpendiculares, me ayudó a salir de la parálisis. Sí. Y después, yo tenía muchos cuentos que ya estaban. Claro, que ya estaban. Y en algún momento pude ponerme a escribir otros, ¿no? Y escribí, Cuidar un gato, el del psicoanalista, y varios que son de la pandemia. ¿Y el último? Del segundo año de la pandemia. ¿Y el último cuándo lo escribiste, el de la enfermedad? El último también lo escribí. ¿En pandemia? En pandemia, sí, tomando ese texto que había escrito hace 20 años, en la época en que estuve enferma. Sí. Y lo retomé y reescribí el cuento en pandemia. Sí. Yo pensaba Susan Sontag, ¿no? Que escribió sobre la enfermedad también, pero lo debes haber pensado mucho, ¿no es cierto? 20 años. 20 años. Porque es una manera de exponerse, de mostrarse mucho. Sí. Mostrar la debilidad. Yo creo que requiere una pericia narrativa muy grande poder hacer eso. Además es algo que se hizo muchas veces. Uno tiene que estar muy convencido de que tiene algo para decir que quizás todavía no se dijo o no se dijo de esa manera. Claro, ¿para qué lo digo? Porque mucha gente cuenta, y ha contado y ha escrito libros enteros acerca de su enfermedad. Está bien, pero no siempre tienen este peso, qué sé yo. Yo pensaba en Sontag porque realmente la enfermedad y sus metáforas. Seguro, ¿no? Sí. Hay que decidirse a hacer una cosa así. Y me costó 20 años, pero me decidí, estaba ahí, claro. Sí, es especialmente, me resultaba especialmente perturbador publicar ese cuento escrito hace tantos años, ese texto escrito hace tantos años. El primero, claro. Claro, el primero que es del que parte el cuento.
Claro, pero está incorporada al cuento, son como reflexiones que aparecen dentro de una historia que vos contás con el mayor distanciamiento posible, además. Claro, porque yo creo que las cosas muy terribles hay que contarlas con pocos adjetivos. Hay que contar lo que pasó de la manera más seca y escueta posible, y eso es lo que lo hace interesante. Sí. Pero metés sin ningún temor, metés términos médicos, ¿no es cierto? Sí, los que me hacían falta. Los que te hacían falta. Sí. Y ahí es cuando decís, no me olvido del lector, porque en un momento, eso me gustó mucho. Claro, ¿qué estoy poniendo? Me podrán seguir, porque empieza a ser como específico, ¿no? Sí, uno se empieza a poner específico con algunos términos, cuestiones médicas, que a mí me resultan muy fascinantes. Yo he escrito mucho sobre la enfermedad, en realidad antes de estar enferma. Y hay algo del vocabulario médico que a mí me resulta, casi sigo medicina. Por suerte me di cuenta a tiempo de que lo que me gustaba no era la medicina, sino su lenguaje. ¿Cuál es el cuento? En el del psicoanalista, volviendo el cuento del psicoanalista, que te manda tu mamá al psicoanalista, tus padres, porque se preocupaban por tu futuro laboral, porque decías que querías escribir. Entre otras cosas, ¿Eso pasó? Sí, absolutamente. Claro, pues se mezcla todo el tiempo, ¿no? Sí, porque mis padres estaban fascinados cuando yo era chiquita y escribía versitos y me hacían parar arriba de la mesa y recitar los versitos en las fiestas. Pero cuando terminé el secundario y dije que quería estudiar letras y dedicarme a escribir, se preocuparon un poco. Se preocuparon. Y te mandaron al psicoanalista. Me mandaron al psicoanalista y le dijeron al psicoanalista, mi mamá le dijo al psicoanalista, a ver si le saca esos pajaritos de la cabeza. Sí, acá está contado eso. No sabía que el psicoanalista era escritor, en realidad, también. Era una especie de escritor Con los años frustrado. Terminaste presentándole el libro. Terminé presentándole un excelente libro, sí. Bueno, hablando de la familia, hay uno sobre la muerte del padre también, ¿no? También, está muy bien. ¿Cómo se llama ese cuento? Se llama Después de la muerte. Después de la muerte. Hay muchos muy buenos. Ay, míralo a Claudio siempre. Claudio marcándome los tiempos, me tengo que ir al corte. Hay muchos muy buenos. Felicitaciones de verdad. Bueno, muchas Ana María gracias. Ayuba. Consiga este libro, léalo. Bueno, mostrar la tapa. No, la tapa aparece todo el tiempo. En este programa, si algo aparece, son las tapas de los libros. No preocuparse. Sirena de Río se llama. Lindo dibujo también, ya que hablamos de la tapa. Sí, todavía tengo que averiguar de dónde lo sacaron. Es una cosa es antiguo. Antiguo, claro, es de un cuadro antiguo, pero no sé de dónde salió. Léalo, hágame caso. Sirena de Río. Bueno, me voy al corte. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, Cristina. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, Clara Obligado con nosotros, recién llegada de Madrid, aunque últimamente viene más seguido Clara a Buenos Aires. Casi demasiado, ¿no? ¿Demasiado decís? Bueno, no, siempre me gusta. Bueno, acá hace un tiempo que no estabas, desde antes de la pandemia yo creo, Clara. He estado, bueno, en el programa no, en el programa, no logramos Buenos coincidir. Aires, sí, porque no coincidieron los horarios. Por eso tengo 3 libros yo acá, y ahora me entero que hay un cuarto uno que no lo tengo, porque todos estos libros fueron apareciendo en los últimos tiempos. Sí. Todo lo que crece es el último, que vamos a hablar ahora, naturaleza y escritura. Recién antes de empezar comentábamos, ¿no?, con Clara, que uno se queda mirando por ahí, mira cosas que antes no miraba. A mí me pasa, por lo menos, contacto con la naturaleza, en épocas tan complicadas, ¿no? Sí, en los tiempos duros como que uno empieza a pensar otras cosas también, ¿no? Sí, o por ahí la edad también. No, yo creo que el tema ecológico está ahí también. También, ¿no? muy Sí. presente. Sí, bueno, muy vos presente. hablás te criaste en el campo, ¿no es cierto? Mitad de mi vida. Yo soy urbanita y también soy muy también de del campo, las dos cosas a la tierra. vez. Vos descendés del escritor Rafael Obligado, ¿no es Sí, cierto? es más criollo que eso. Más criollo que en la Argentina. Sí, sí. Ahora, te fuiste a vivir a España, vamos a decir un poquito, para Clara ya estuvo acá y hablamos de todo esto, pero por ahí hay gente que no lo vio. Te fuiste a vivir en la dictadura en el 76, te tuviste que ir en realidad. Me fueron a vivir. Te fueron a vivir. Sí. Te costó mucho insertarte en Madrid. Me costó, sí, mucho tiempo. Es difícil. No, los cambios son duros. Muy duro. Sí. Acá contaste muchas cosas y en tus libros aparece constantemente. Mira, los 3 libros que tengo acá. Este otro
se llama Una casa lejos de casa, ahí está, ¿no? Una casa lejos de casa. Y claro, obligado, construcción en abismo. Vos hablás constantemente de estos temas. Vos en tu literatura metés muchos episodios de tu propia vida. Está entremezclado el ensayo, la ficción, la autobiografía. En los últimos, más bien. Yo en general, estos que tengo acá. Sí, en los 2 ensayos últimos, sí. Hago una mezcla de autobiografía, o sea, uso la primera persona, aunque es una primera persona un poco borrosa, como para unir, por ahí no es real, no es tu vida. No, sí es real. Es todo real. Es todo no verdad. Hay nada imaginado ahí. Bueno, lo que miento es lo que omito. Cuando uno omite cosas, la verdad no le está diciendo. Sí, está recortando, ¿no? Seguro. Yo creo que no existe la verdad en la literatura, siempre estás recortando. Pero sí hay un yo, hay un yo que es autobiográfico, sí. Y acá hablas, en todo lo que crece, hablas de eso, de tu infancia en el campo. Sí, de cómo mi amor por la naturaleza viene de una cosa muy infantil, de muy de chica y de admiración, ¿no? De una etapa de casi de prelenguaje, cuando yo veía, por ejemplo, veía los ojos de las mariposas. Ahora no veo las mariposas directamente, ¿no? Entonces, aquellos recuerdos olfativos y auditivos y visuales que tiene un chico. El prelenguaje, claro. Y hablas también de lo que cambió el campo con las hojas y demás, ¿no? Sí, ese campo que yo viví era una especie de pequeño paraíso, ¿no? El Edén. Sí, el Edén. Del Edén. Si uno lo piensa, desde ahora era el Edén. Era muy distinto. Claro, totalmente. Bueno, todo eso está entremezclado con reflexiones, con un tono casi poético, te diría, ¿no es cierto? En algunas partes. Sí, yo había trabajado cuento, novela, y nunca me había acercado a la poesía. Y esta es mi forma de acercamiento, que es desde la prosa, una prosa con más aliento poético, ¿no? Sí, seguro. Y no sé si no vas a terminar la poesía. Espero que no. Todos tenemos defectos, pero no, espero que no. ¿Por qué? Porque creo que no estoy dotada. Es muy complejo, es muy compleja, muy difícil. Yo creo que soy narradora. Pero ¿cuántos libros tenés a esta altura? Muchísimos. Mira, más de 20. Más de 20, Pero por eso digo, esta es la producción, más el que falta, 4, es la producción de ahora, de los últimos tiempos. Sí, yo creo que durante la pandemia los escritores nos encerraron y eso te convierte en una especie de electrobardo, como dice Stanislavski, una persona que no puede parar de escribir, ¿no? Lo que demuestra que estamos bastante locos en general, o sea, si nuestro momento ideal es la pandemia, es que nos pasaba algo grave está pasando. Algo mal va, Este ¿no? libro vos lo escribiste en pandemia porque te fuiste a un campo. Me fui a Extremadura. A Extremadura, sí, pero sí. que es un pueblo muy chiquito, en mitad de un bosque, con olivos. ¿Es cerca de Madrid? Es a 2 horas de Madrid, con montaña nevada. Es súper bonito el lugar. Sí, la verdad que para mí fue un lujo, con todas las comillas correspondientes. ¿Pasaste ahí el 2020? ¿Lo pasaste Pasé ahí? 2 años ahí. 2 años. Trabajando por Zoom y escribiendo. Claro, porque en Madrid le dejé mi casa a mi nieto, que no tenía espacio. O sea, todos buscábamos lugar, ¿no? Sí. Y la verdad que yo no me puedo quejar. O sea, estuve en un muy buen lugar y trabajando muchísimo, ¿no? Fui una privilegiada. Seguro, sí. Seguro. Clara, hablando de España, yo quiero aprovechar para preguntarte por Javier Marías. Yo creo que Javier Marías es uno de los grandes escritores contemporáneos, así lo digo. Pocos me gustan tanto y tan profundamente como Javier Marías, que murió no hace tanto. Bueno, vos estabas acá, o sea, sí, yo te iba a acá. preguntar la repercusión. Mira, me parece, estuve siguiendo en las redes lo que decían, sí. Y me parece curioso, porque así como él fue un personaje polémico, sí. En España está la costumbre de no hablar nunca mal de un muerto. Yo creo que es una buena costumbre, además, por lo menos un tiempo. Sí. Y Javier Marías ha despertado polémica. ¿Y porque los artículos de Javier Marías despertaban sí, bueno, polémica? hay también más una que especie nada, de... ahí en El País. Sí, los artículos fueron muy polémicos, sí. Evidentemente, y también es una literatura del principio de la democracia, que fue muy endiosada, ¿no? O sea, porque tuvo una cancha vacía para jugar, ¿no? Prácticamente vacía. Entonces yo creo que la crítica es saludable, viene bien. O sea, tomando en cuenta que es un gran escritor también. Es un gran escritor y los últimos, hace no tanto salieron. Hace muy poquito, creo que un año. Y es fantástico, digo. A mí mi homenaje sería al editor del Reino de Redonda. Al editor, sí. Bueno. Yo, de los aspectos de Javier Marías, el que más me gusta es su aspecto. ¿A él? Yo no lo conocí. Acá no vino nunca, no lo conocí. No, lo he visto porque no vivíamos nada lejos. Él vivía en el centro de Madrid también. Sí. Pero no lo conocía personalmente.
Uno se imagina que allá se conocen todos los escritores, como acá se conocen todos. Allá no, hay grupos, camarillas, bueno, como en todos lados, ¿no? Es duro. Edades, nacionalidades. ¿Y qué pasa ahí con un extranjero como vos? Eras una extranjera, ¿no? Te costó mucho. No te lo ponen fácil. No, nada fácil. ¿No? Te complica, no sé, al principio el uso de otro castellano, de eso hablo en una casa lejos de casa, ¿no? Claro. Después no perteneces al sistema, o sea, para estudiar te dicen, ¿esta qué es? Española. La literatura se estudia por un sistema nacional, literatura argentina o latinoamericana y literatura española. Si estás en el medio, yo me reconozco... ¿Dónde te ponen? Claro, yo me reconozco extranjera, ni una cosa ni otra en el fondo, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Ahora te has puesto más conocida en los últimos tiempos. Bueno, el libro... Por prepotencia, yo creo, porque mirá todos los libros que salen, ¿no? Por insistencia de Cristina Mucci. Entre otros. Sí, creo que sí. Es difícil también Argentina, o sea, no es sencillo entrar en un medio cuando uno no está físicamente todo el tiempo. Claro. O sea, tengo maravillosos amigos de la literatura, pero también una especie de anonimato bastante notable, ¿no? Que te cuesta. Sí, cuesta. Tiene su gracia también. Porque uno desde el margen puede uno quiere que lo reconozcan siempre, un poco, sin pasarse. Sin pasarse, decís. Sí, yo creo que un poco está bien porque te permite ser más crítico, ¿no? Que si estás en el centro del discurso. Yo estoy acostumbrada al margen hace muchos años. Bueno, vos te dedicaste desde que llegaste a Madrid a formar escritores, ¿no es cierto? Tenés una escuela de escritura. Sí, tengo un taller hace 45 años ya. Y sí que he formado a muchos escritores que Pero es un lugar importante, digo, en Madrid. Sí lo es. Es un espacio. No había talleres cuando vos llegaste. No, te decía que acá hubo tal y en la dictadura, ¿no? Claro, yo llevé como una idea que estaba en América Latina y en Argentina también, que era la posibilidad de recluirse e investigar desde bueno, nosotros lo hacíamos por la dictadura, ¿no? Claro. Y casualmente empecé yo, o sea, no por mi genialidad, sino porque se dio así. Aunque José Donoso había hecho algún taller, ¿no? Claro, él vivió allá bastante. Claro, años. Algunos escritores tímidamente, pero yo permanecí, digamos. Y al principio me decían, eso no se puede enseñar a escribir, la escritura es una musa que te tira un huevo en la cabeza y ahí va, ¿no? Pero poco a poco se fue aceptando, ¿no? Y bueno, es una idea que ha tenido muchísimo éxito. ¿Cuántos alumnos tenés? Yo personalmente cerca de 100. La institución, digo. Mira, todas las clases las das vos. Cuando me di cuenta que había tenido 5.000 alumnos, dejé de contar. ¿5.000? Sí, dejé de contar, digo, esto ya. Y además doy muchos cursos fuera, en otras universidades, me muevo mucho realmente. Sí. 5.000, hay que tener 5.000 alumnos. Sí, pero son muchos años también. ¿Y ese fue tu modo de vida? Yo viví de eso al principio de manera muy precaria, porque era muy difícil empezar una profesión. Y tanto le empecé que una vez estuve fija en un lugar y cuando me echaron, porque siempre me echaban al final, me fui a la lista del paro y me dijeron, ¿su profesión cuál es? Y yo le dije, taller de escritura. Me dicen, no existe. ¿Te dijo así? Sí, me pusieron entre taller de prótesis dentales y... no sabían dónde poner. Ahí me pusieron y creé una profesión, de hecho, ¿no? O sea, la inscribí por primera vez. ¿Y te echaban de siempre los trabajos porque por extranjera, la primera que volaba? Por hacer lo que me parecía que tenía que hacer, que eso no es. Y además yo creo que no soy... eso tiene que ver con... No soy un personaje para un puesto fijo, no es mi carácter, ¿no? Estoy mejor así. Bueno, te armaste tu propio lugar, digo. Sí, me lo armé yo. Tu propio espacio. Y ahora vas y venís. Estás viniendo bastante. Este año he venido 4 veces por las razones más variadas. Pero siempre, literarias las razones variadas. Casi todas. Y siempre sueño con un año en Argentina. Yo no sé si se me dará en algún momento poder organizarme como para estar un año seguido aquí. Sí me gustaría mucho. Bueno, yo leí, creo que acá está en el libro, en todo lo que crece, que vos fantaseabas con tomarte un año sabático y bueno, la pandemia te lo dio. 2 me dio. Claro, 2 te dio. No eran sabáticos, trabajé muchísimo. Lo que no eran con exhibición pública. Fuera de Madrid, además, ¿no? Fuera de Madrid. Claro, fuera de la ciudad. Sí. Con la montaña, con gredos, nevada y del otro lado las palmeras, ¿no? Precioso.
Palmeras también había. Sí, es un microclima, es la vera en Extremadura, que es la vera de la montaña, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, eso hizo que yo trabajara sobre naturaleza, porque además era una naturaleza que se volvió pletórica. Al no haber aviones, no haber coches, no haber nada, comprendimos que podíamos parar también, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que Todo lo que crece, que es el libro que presento ahora, es una reflexión literario-ecológica. Sí, yo soy ecologista a mi manera, ¿no? Uh-huh. Y trabaja también mucho la etimología, el origen, hacia dónde vamos. Es un libro reflexivo, es lo que pretende ser, ¿no? Ahora vos decís paramos, miramos, todo eso, pero tanto se habló, vamos a salir de la pandemia cambiados, mejores. ¿Vos ves grandes cambios? Yo creo que para los cambios tenemos que esperar 20, 30 años. O sea, yo no creo que uno en un día... Pero digo, a partir de un impacto tan fuerte, ¿no? Mira, hay mucha gente, está este movimiento de gente que se baja del sistema. Gente con trabajos en Francia, creo que son 500.000 personas, ¿no? Gente que dice, no, yo así no quiero vivir. Yo eso sí lo he visto en cambios en la gente en concreto, en ¿no? sociedades por ahí más satisfechas porque es muy complicado. Sí, posiblemente, es muy complicado. Para mucha gente dejar un trabajo es imposible. También entrar en la virtualidad, o sea, mucha gente se ha ido a vivir fuera, sí hay cambios. Y yo creo que las reflexiones tardan más. Yo soy una optimista radical, siempre pienso... ¿Se ve? Sí, pienso que se va a ir mejor. O sea, no tengo ninguna razón para pensarlo, pero pienso que es una actitud que me ayuda a mí a construir también, ¿no? Bueno, ya te irás en unos días y volverás pronto. Me iré y volveré. Y con otros así. libros, digo. Espero que no. Estos libros están estos tres que tengo acá están muy unidos entre sí. Sí, mira, el primero es Construcción en Abismos, está en Eudeva. De ese ni hablamos, sí, salió en Eudeva. Este me lo propuso Silvia Zaita, que para mí fue... que tiene esta colección, estuvo hace poquito acá, cuando sacaron el informe de Brody en esa colección. Claro, para mí fue un honor, Eudeva, ese era nuestro sueño. Le digo, Silvia, no está de muerta, que me han propuesto que me publiquen ahí en Eudeva. medio de todos los próceres. En todos los señoros, ¿no? Sí. ¿Obligado no está ahí? No. Ah, mira. Estoy yo, no mi bisabuelo, ese tiene su cosa, ¿no? Sí. Y después que es un libro muy curioso, que sale sin títulos. Este hay que abrirlo para saber cómo se llama. Son unos editores jóvenes que decidieron, a ver si lo puedo mostrar. La portada es muy decidieron bonita. Que el título, ni la autora ni nada esté en la tapa. Ahí lo estamos viendo. Entonces uno lo abre y se entera que se llama Una casa lejos de casa. Pero lo que representa la portada es el Río de la Plata y entre todos los libros de la colección van a hacer un enorme mural. Y yo pensé que estaban locos, ¿eh? Sin embargo, ese libro se agotó, se reedita ahora, se vendió muy bien. Y está muy bien editado. Sí, son unos chicos jóvenes que la verdad, Editorial M, que merecen apoyo porque no han trabajado muy seriamente y con mucho compromiso personal, ¿no? Y todo lo que crece con Páginas de Espuma, que es una excelente editorial española también. Que es donde normalmente publico. Vos publicás ahí normalmente, y tantos autores. Publica exclusivamente cuentos, ¿cierto? Bueno, ahora ensayo también. Y ensayo, ¿no? Esto es un ensayo. Ensayo breve. Ensayo breve, sí, van como abriendo un poco, pero básicamente a mí me publican ensayo porque soy cuentista. Porque sos cuentista y, no al revés, ¿no? Autora de la casa. Sí. Hace poquito estuvo en Buenos Aires el director de Páginas de Espuma. Me hubiera gustado traerlo, pero no combinamos la fecha. Sí. Casamayor. Juan Casamayor, sí. Bueno, me tengo que ir al corte, me hacen señas. Gracias, Clara, por haber venido. La próxima vez te traigo 7 libros más. Dale, así nos apabulla. Muchas gracias. Gracias, enseguida volvemos. Bueno, último bloque del programa. Y esta semana, la semana que empieza ahora, tenemos el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Cuántos eventos, ¿no? Después de la pandemia. Estoy acá con 2 de sus programadoras. Bienvenidas, chicas. Gracias, Cristina. Nos estábamos acordando recién. Siempre se hizo, por Zoom, como fuera. Sí, la pandemia, por suerte, no nos detuvo. El 2020 fue todo virtual, 2021 fue un poquito mixto y ahora aprendimos que la virtualidad tiene muchas cosas a favor, con lo cual me parece que no la vamos a dejar. Por supuesto, hay autores que por ahí no pueden venir y de todas maneras participan. La verdad que es fantástico. Lo usamos acá también, después de la pandemia.
entrevistamos a gente que está afuera y sin ningún problema. Totalmente. Antes no lo hacíamos. No, totalmente. Claro. Te hace llegar a muchos nombres que no pueden viajar. Por supuesto. Ahorra plata. Sí. Así que ahorra plata. Ahorra plata, sí, claro. Es un factor Leí que importante. tuvieron apoyo de mecenazgo y del Santander, así creo, es, ¿no? Así es. Exactamente, bueno, sí. Por suerte, tenemos muchos socios. Existen esas cosas, porque es muy complicado todo en este momento. Sí, tenemos muchos apoyos son muchísimas instituciones las que están detrás del festival. Tenés un acento, no sos de acá. Sí, no, soy chilena. ¿Chilena? ¿Y vivís acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Hace 10 años, pero no se me va el acento, así que... Por ahí no querés que se te vaya. Tal vez, sí. ¿No es la resistencia de la lengua, dice. La resistencia de la lengua. Recién estuvo Clara Obligado acá, que vive en España, y en estos libros habla de ese tema, ¿no? La resistencia de la lengua. Así es. Mantener tu propia lengua, claro. Lo que decía, Silvia Molloy, ¿no? Vivir entre lenguas, ella misma, ella, mezclaba Silvia con inglés. que murió hace poco. Bueno, cuéntenme de este año. Hay muchas actividades presenciales y algunas por Zoom, ¿no? Exactamente. El 90% del festival te diría que va a ser presencial. Hay 3 entrevistas que van a ser por Zoom, en vivo, con David Abram, que es un autor estadounidense que sacó un libro muy hermoso que se llama Devenir Animal, con Jane Lazar, la autora de Nudo Materno, que es un libro de los 70, pero que acá se reeditó hace poquito y tuvo como muchísimo éxito. Ella es un intelectual muy importante. Y ¿quién más me queda? El tercero. El tercero por Zoom, estamos diciendo. Andrea Wolf, sí, que es la autora de una gran biografía de Humboldt. Va a tener una entrevista con Diego Golombek. Esas van a ser las 3 cosas por Zoom, y después arrancamos el 28, todo presencial en el Malva primero. Va a inaugurar María Negroni, y después del jueves a domingo nos pasamos al Centro Cultural Recoleta, y enteramente el festival va a ser ahí. Y participan, acá tengo la lista, muchísimos autores argentinos también. Así es, cerca de 70. Cerca de 70, no los voy a nombrar, pero Diana Velesi, Beatriz Arlo, Elena Guerriero, Dolores Reyes, Gonzalo Heredia, Florencia Abate, que estuvo acá el otro día, Betina González. Bueno, no puedo leerlos a todos, pero realmente es una lista importante. El sábado 1 de octubre, a partir de las 15, Yossi Abilio hará una lectura de más de 7 horas de una novela inédita de 1590 capítulos. ¿Es así? Bueno, digo esto porque estos festivales es importante porque da lugar para este tipo de cosas que por ahí no son comerciales y acá se pueden hacer, ¿no? Y claro, y también lo permite el espacio. El Centro Cultural Recoleta nos abrió sus puertas y nos abre sus salas, la capilla, su cine, es preciosa. Sí. Pero también vamos a ocupar la terraza. Claro, hay lugares afuera muy lindos. Vamos a tomarnos el espacio, y también nos permite entonces jugar con distintos formatos y distintas posibilidades de actividades, como la de Yossi, por ejemplo, que es algo más performático, pero que pone... Yo vi, hicieron un comunicado que dice: el poder del libro como canal de expresión de la palabra insurrecta, la que incomoda o combate, es histórico. Páginas de miles de libros han sido fundamentales para sacudir conciencias, porque eso es un poco el objetivo de este año, sacudir conciencias, impulsar luchas sociales e incluso, nos atrevemos a decir, mejorar el mundo. La literatura se revela como un hecho activo, un hecho vivo que le da a las ideas, a las ilusiones, incluso a los caprichos, el poder de una pequeña gran revolución. La fuerza activa de la literatura y los libros. Así es, ese es el tema que... En un momento tan complicado, ¿no? Y para el libro y para la cultura también. Sí, totalmente. Y bueno, ese es un poco el tema que por el cual van a orbitar casi todas las actividades del festival. Bueno, y un poco lo de Yossi tiene que ver con esto, ¿no? Una militancia en el sentido de, ponerle el cuerpo a un texto y ponérselo de verdad, porque realmente va a leer durante 7 horas seguidas. Él obviamente solo va a estar ahí. Va a estar él solo. Obviamente es una sala abierta para que la gente pueda tener libre circulación. Podés ir a escuchar un ratito, volver. Ir por las 7 horas, claro. Va a haber completa libertad para los que quieran ir a escuchar un rato, entrar, volver, salir como quieran. Pero él va a poner el cuerpo. Pero él le va a poner el cuerpo a las 7 horas de su novela de 1590 capítulos. Bueno.
Así que hay una visita estelar absoluta porque va a estar Laurie Anderson. Así es. ¿Qué tal? Sí. Sí, estamos muy contentas. La verdad es que es un deseo de años. Muchos de los autores y autoras que nos visitan hoy es un trabajo de hace 6 años, mandando un mail con la embajada, gestionando recursos, gestionando espacio. Y con ella en particular, la verdad es que hace muchísimos años que venimos escribiéndole. Y este año nos dijo que sí, con mucho entusiasmo, y estamos muy contentas. Va a tener una entrevista en primera persona a cargo de Agustina Muñoz, que conoce muchísimo su obra. Eso va a ser, espera que lo tengo por acá. Eso es en el Centro sábado. Recoleta, el sábado 1. Así es el sábado. El mismo día de Yossi Yavinio. Sí, exacto. Mirá. Exactamente, sí. Suceden muchas cosas en simultáneo en el festival. Claro, en distintos ámbitos de ahí del Recoleta. Y el domingo 2 a las 20... Cierra Laurie Anderson con una lectura de su obra. Pero qué interesante. Sí, estamos muy contentas, hay muchísimo interés y nos vamos a centrar principalmente en su literatura, obviamente, y ella va a hacer una lectura de algunos textos y poemas que tenga para compartir. Ahora, para ir ahí hay que reservar, ¿cómo es? Porque va a ir mucha gente. Sí. Bueno, ahí estamos armando logística justamente con el Centro Cultural Recoleta, pero la propuesta es que ambos días, un par de horas antes de la actividad, se acerquen al Centro Cultural Recoleta y puedan retirar la entrada para poder asistir y así asegurar su espacio, porque obviamente... Ahí va a ser complicado. Para todo lo demás es entrada libre y gratuita. Se puede ir sin reservar nada directamente. Sin reservar, exactamente. Acuérdese, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días. El primero en el Malva y después en el Centro Recoleta. Hay actividades sin parar. Se puede ver la programación, supongo, en la web. Toda la programación está en la web de Filba. Lo único que requiere inscripción son los talleres y algunas actividades tipo las catas de libros, que son siempre con cupo limitado. Siguen seguramente algunos espacios disponibles para las catas, no para los talleres que ya están con cupo totalmente completo. Pero para el resto de las actividades son totalmente libres. En el Recoleta hay una terraza que va a estar dispuesta con una computadora para el que quiera a ir a escribir, una biblioteca para el que quiera ir a agarrar un libro, dejar otro a cambio, distintas propuestas para que vayas un rato ahí y después te vayas a las entrevistas o paneles o conversaciones que quieras. ¿A qué hora empieza todo? Desde la mañana no están. Desde la mañana son los talleres, después el jueves y el viernes estamos a partir de las 5 y 6 de la tarde y el sábado y el domingo a partir de las 4 de la tarde. Bueno. Acuérdense y anoten, y lo que no se sepa, en la web está toda la programación. Exactamente. Mucha suerte, seguramente voy a pasar por ahí, nos veremos. Te esperamos. Claro, voy a ir, siempre paso un ratito aunque sea. Va a estar buenísimo, estamos contentas con la programación, con los invitados de este año. Y felicitaciones, son épocas complejas y armar todo esto es un mérito. Pasan estas cosas, ¿no? La Feria de Editores, el Festival Internacional de Literatura. Y siguen pasando y cada vez convocan más. Así es. Así es. Es una alegría para todos. Bueno, nos despedimos porque se terminó el programa. Nos vemos la semana que viene. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias a vos, nos esperamos. Chao.